Estamos siguiendo esta ruta devocional y de una manera este discipulado sobre las grandes respuestas de Jesús. Y estoy entusiasmadísimo porque Dios está trayendo grandes revelaciones a mi vida cuando abro este espacio para ver las respuestas de Jesús y mirarla con la lupa de la revelación del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 12, versículos 47 al versículo 50. Escuchen esto. ¿Qué lío? ¿Qué lío? Pero escuchen la respuesta y la reacción de Jesús. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ay, Dios mío, yo no me imagino ese escenario. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero ahora yo veo a Jesús. Entiéndame el lío. Su madre y sus hermanos están afuera esperando y le quieren hablar. Y van y se lo dicen. Yo no sé por qué Jesús respondía de esta manera, pero él era Jesús. Porque yo posiblemente me hubiese quedado callado. Termino la reunión y voy y los asisto. Lo que pasa es que Jesús, te vengo diciendo desde que comenzamos las grandes respuestas, que Jesús manejaba intenciones primarias. Él sabía por qué la gente lo interpelaba y con qué intención. Y él quería corregir esa hipocresía y esa simulación inmediatamente. Versículo 48 dice: respondiendo él al que le decía esto, escúchame, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Ya tiene la atención de quien le interpeló. Ya tiene mi atención. O sea, ¿qué viene después a esta pregunta retórica? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Ok. Ya entiendo, diría este hombre, que no me vas a hablar de tus consanguíneos, de que me vas a hablar de otro aspecto de la vida ministerial que yo no conozco. Y dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Ya es suficiente, ya la lección, ya la intención de Jesús es obvia. Ya debió quedarse ahí. Pero Jesús continuó al próximo nivel en su respuesta. Y dice, versículo 50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Qué interesante respuesta. En otras palabras, la gente que está escuchándome y que está entrando en contacto con la voluntad de Dios, para los fines y para el contexto del momento, son más importantes que mis consanguíneos. Wow. Y esto es una gran bendición para ti y para mí. Saber que Jesús te ha puesto a ti y a mí en el orden de jerarquía, en el orden de prioridad, por encima de sus intereses familiares. Porque Él está comprometido con el cielo, no comprometido con la tierra. Él está buscando gente que comprendan la voluntad del Padre. Y Él dice: los que comprenden la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otras palabras, Cristo acaba de subir de nivel a todo individuo que hace la voluntad del Padre y lo pone, como luego Pablo escribió, en una coherencia. Es decir, la palabra coherencia viene de la palabra coheredera, coherederos, o coheredero viene de coherencia, es decir, que están en el mismo nivel de entendimiento, de desarrollo, de propiedades, de derechos, de valores. Cristo acaba de subir al ser humano común y corriente al nivel de hijo de Dios porque hace la voluntad del Padre. Y para hacerte un poquito esto más práctico y que tú lo entiendas mejor, en el libro de Mateo capítulo 21 versículo 24 se arma otro lío. Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré qué autoridad hago, con qué autoridad hago estas cosas. Y Cristo comienza a hacer una pregunta, porque hace una pregunta, y Jesús gira otra pregunta. Y de esa dinámica, de esa discusión,
entre Cristo y los fariseos y los escribas, él dice, ¿qué os parece? Versículo 28 de Mateo 21. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo dijo, sí, yo voy, Señor. Y no fue. Aquí viene la gran pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Cristo acaba de decir, hay individuos con el conocimiento, con la jerarquía, con la posición, con el título, como los sacerdotes y los fariseos y los escribas, que en el orden jerárquico, en la jerarquía religiosa, estaban por encima, en la casta, en la élite, estaban por encima. Sin embargo, no hacían la voluntad del Padre. Pero que habían otros que no tenían élite, que no pertenecían a la casta, que estaban en el orden social, en el último eslabón, como publicanos y prostitutas, que hacían la voluntad del Padre y que, por ende, se sobreponían al título, a la élite y a la casta. Es importante que usted comprenda esta mañana, queridos, que hacer la voluntad del Padre es lo más importante. El salmista escribió un salmo mesiánico que dice, no lo busqué, pero me acaba el Señor de recordar, el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. El hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Es mejor hacer la voluntad del Padre y sufrir el agravio de cualquier circunstancia que por no hacer la voluntad perderse. La intríngulis del asunto es saber si realmente estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque observa que Jesús dice que lo que son sus hijos, sus hermanos y su madre, son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que si tú y yo, Padre, ayúdanos. Tengo que orar primero por lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es fuerte y me pone a mí en evidencia también, me pone contra la pared. Padre, ten misericordia de mí y ten misericordia de los que van a escuchar esto. El no hacer la voluntad del Padre nos saca del renglón de hijos. Dice la Biblia, Cristo por cuanto fue hijo, aprendió la obediencia. El no hacer la voluntad del Padre nos saca del perímetro y de la legalidad de ser hijos. Así que por favor, en el nombre de Jesucristo, en este día, comprendamos que mejor es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos para poder pertenecer a la familia de los cielos. La iglesia se le llama la familia de la fe. Pero la iglesia existe a partir de la intención primaria de que todo aquel que esté en la iglesia haga la voluntad del Padre. Pablo dijo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, mi escritura favorita, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por más gravosa, y le hablo ahora a alguien en particular, por más gravosa, complicada, difícil, contraproducente que te suene o que te afecte la voluntad del Padre, siempre es agradable y perfecta. Entiéndelo, siempre es agradable y perfecta. David dijo, no quieres sacrificio que yo te daría, porque tú estabas más interesado en la obediencia que en los sacrificios. Los sacrificios tuyos son un corazón contrito y humillado que tú no desprecias. Corazones contritos y humillados a la voluntad de Dios, que el Señor no desprecia. Termino con este siguiente comentario. Hay algunos atributos de Dios que yo admiro y que lo tengo fresco en mi mente siempre. Su justicia, su gracia, su soberanía. Esos 3 atributos me han ayudado. El comprender esos 3 atributos de Dios me ayudan bastante en mi vida devocional y cristiana diaria. La justicia de Dios, la soberanía y su gracia. La voluntad de Dios está supeditada a la soberanía de Dios. La voluntad de Dios está supeditada a la justicia de Dios. La voluntad de Dios está supeditada a la gracia de Dios. El asunto que nosotros queremos siempre es apelar a la gracia, a la misericordia, a la longanimidad de Dios. Pero la justicia y la soberanía, ¿dónde la dejamos? Si tú decidiste ser creyente,
y estar bajo la cobertura de Dios, no puede caminar fuera de la soberanía ni de la justicia de Dios. No puedes caminar fuera de la soberanía y de la justicia de Dios. Dios es justo. Amén. Aleluya. Bueno, esta ha sido la respuesta de Jesús al hecho de quiénes son sus verdaderos familiares. Espero que lo haya comprendido y que tome notas y que diga: yo quiero ser hijo, hermano, hijo de Dios, hermano de Jesús, porque yo hago la voluntad del Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Tengan un excelente día. No dejen de dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Dios te bendiga, Cris Valerio. La gloria de Dios sea contigo. Dios le bendiga. No dejen de dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho para con la República Dominicana en el día de ayer y en el día de ayer. Ha sido grande lo que Dios ha hecho con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Y estaremos alegres. Y estaremos alegres porque grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Al Señor la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendiciones. Tengo muchos comentarios que leer. Tengo ahí 19 comentarios más que no he visto. Y ahora en diferido lo leo y lo contesto. No deje de escribirme y no deje de orar. Dios le bendiga. Le honro, les amo y les respeto. Dios le bendiga. Nos vemos mañana.